Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión sobre Derecho de Extranjería que os hemos preparado desde la Agrupación de Jóvenes Abogados de Madrid con muchísima ilusión. La materia, además de extranjería, consideramos que es esencial en estos momentos. Lo comentaba hace nada, además, con Navy. Siempre que una persona pues sea detenida, por ejemplo, en una comisaría, sea retenida, se enfrente a un decreto de expulsión, tenga dificultades para poder residir en España a pesar de pues de no haber cometido ningún tipo de delito, sin duda un abogado tiene que tener empatía con esa situación, una situación donde muchas personas se pueden sentir vulnerables y que precisan una ayuda inmediata. Eh, la verdad que la reciente modificación del reglamento de extranjería, pues cuestiones como justificar el arraigo laboral, también la posibilidad que nos va a comentar Navy en breves momentos de que personas que quieran cursar una titulación oficial en España les dé la posibilidad de poder estar 2 años aquí, creo que es pues un abanico de posibilidades que a un abogado que le apasione esta materia le debe interesar y por supuesto se tiene que especializar. Quiero quiero agradecer primero a Navy que esté esta tarde con nosotros, pero sobre todo quiero agradeceros a vosotros los asistentes porque la verdad que esta jornada ha tenido bastante acogida, que hemos tenido además 500 inscritos, que además son cifras que nosotros no recordábamos desde antes de la pandemia, que además con Navy ya hicimos formaciones en el pasado y la verdad que tenerla hoy con nosotros pues es nuevamente un placer. Así que, eh, nada, simplemente, porque no me quiero extender mucho, recordaros a todos que tenéis a vuestra disposición en la pestaña de documentos, documentación de apoyo para poder seguir esta sesión y también la propia presentación que ha tenido bien Navy a compartir con nosotros, la podéis descargar. También información sobre la Agrupación de Jóvenes Abogados de Madrid, otras formaciones en las que estamos trabajando, como un ciclo de arbitraje al que también os animamos a participar. Y luego, por supuesto, dado que tenemos una experta, que es una experta, socia fundadora de Tolentino Abogados, Navy Tolentino, os animamos a hacer las preguntas que consideréis. Tenéis en la pestaña de preguntas, tenéis además un pequeño cuadrito en el cual podéis formular las preguntas que consideréis, dudas, y nosotros las iremos formulando al final de la sesión en este caso. Y sin más dilación, Navy, el escenario es todo tuyo. Hola, muchas gracias a todos los que se han conectado, en especial que estuve justamente comentando contigo que gracias por vuestro tiempo, que creo que es la parte más importante, al equipo de AJA por la invitación y yo encantado de poder participar en esta formación. Yo creo que una de las cosas que más nos gustan cuando hacemos una profesión es la vocación. Y a mí me gusta esta parte de cuando puedo transmitir y compartir con otros compañeros las cosas que vamos aprendiendo en la profesión. Yo soy Navy Tolentino, para quienes no me conocen. Yo resido en España desde el 2007. Esta ley, esta reforma al reglamento de extranjería me parece sumamente interesante porque desde que llegué a España no he encontrado una reforma tan interesante para los migrantes. En este caso, yo vengo de la República Dominicana, me colegié aquí en territorio español y desde 2008 estoy colegiada en el Colegio de Abogados, con el cual conozco de primera mano, porque desde que llegué me dediqué directamente al tema migratorio y conozco de primera mano todas las vicisitudes que suelen pasar los migrantes. Así que quiero hacer esta charla lo más llana posible, lo más entendible posible, por si eres nuevo, por si no conoces nada de la migración, del tema de extranjería, para que puedas también engancharte y que te pueda gustar. Todo el tema migratorio es todo un mundo, es muy amplio, pero al final es muy apasionante como todo lo que es nuestra carrera de Derecho. Voy a comenzar pues explicando algunos detalles importantes y voy a hacer esta charla lo más práctica posible. Por eso, antes de comenzar a hablar de los supuestos legales, voy a comenzar con ejemplos. Voy a comenzar dándote ejemplos de cada supuesto que vayamos a hablar para luego explicarte con la ley. Así te sitúes en el ejemplo de cada cliente que te voy a exponer. Son clientes ficticios cada uno, pero con casos reales. Te sitúes en cada de ellos para que sepas cuando vaya a explicar el reglamento, sepas a qué pertenece cada uno de esos ejemplos que acabo de darte. ¿Qué vamos a ver hoy? Pues vamos a ver los puntos que vamos a tratar. Vamos a hablar las modificaciones
en específico que trató este reglamento de extranjería es el arraigo laboral, el arraigo familiar, arraigo por la formación, que es una figura nueva que entra dentro del supuesto en el reglamento de extranjería, y trabajo a estudiante y otras novedades. Cuando pongo otras novedades, vamos a incluir aquí la contratación de origen, la vacante de difícil cobertura, renovación de cuenta ajena y cuenta propia, que ha sido súper interesante lo que ha pasado con las renovaciones actualmente. Y a quienes se queden, les tengo una sorpresa que no está en las diapositivas, sino que voy a explicar acerca de las novedades de la nueva ley que ha entrado en el día de hoy, con lo cual les dejo un poquito atentos en suspenso para que puedan quedarse en esta charla y que la puedan disfrutar. Vamos a dar inicio al primer ejemplo. Vamos a comenzar con el arraigo laboral. Y voy a comenzar con este primer ejemplo explicando. Luis, pues, entró a España en enero del 2020 con una oferta de contratación de origen. Este señor, cuando llega a territorio español, trabajó por un año, tiempo en el cual ha cotizado en la Seguridad Social. Trabajó y por ese año cotizó únicamente 6 meses en ese tiempo que estuvo en España. Pero perdió el trabajo y no ha podido renovar su residencia porque no tenía una oferta laboral. Se queda en una situación irregular. Estamos hablando que es un señor que entró del 2020 al 2022, si entró en enero del 2020 a enero del 2022, ya tiene 2 años. Es importante siempre que se den cuenta de las fechas, sobre todo para los migrantes, para cuando ingresan y van a hacer una solicitud de residencia, es importantísimo las fechas. Es lo primero que hacemos cuando vamos a anotar en una consulta, es saber con exactitud la fecha que entra, la fecha que caducó, fecha que ingresó, de la manera que ingresó, porque son datos muy relevantes a la hora de hacer una residencia. Pues sigamos con este caso de Luis, que entró a España en el 2020, enero del 2020, vino con una oferta de trabajo, cotizó en territorio español 7 meses y se nos queda en una situación irregular. La primera tarjeta, recuerden que se da, es una residencia por un año, se queda en situación irregular y no puede renovar. ¿Qué hacemos con este señor, con Luis? Pues ahora, con la nueva reforma reglamento de extranjería, Luis puede, en este caso, aplicar al arraigo laboral. El arraigo laboral es una figura que anteriormente ya estaba dentro del reglamento y se aplicaba a quienes han estado 2 años en territorio español, se encuentran en situación irregular en el momento que van a hacer la solicitud y adquirían la condición de reducción de plazo de poder aplicar a una residencia a los 2 años en vez de 3 años, como es el arraigo social, porque han estado trabajando de manera irregular, caso 1, en el caso de Luis, porque estuvo cotizando y se quedó irregular, pero normalmente se conocía porque era un trabajador que denunciaba a su empleador, obtenía una sentencia y por medio de esa sentencia obtenía residencia. Actualmente, en el supuesto que le acabo de explicar de Luis, él obtiene esta residencia porque cotizó 7 meses en territorio español. No tiene que esperar 3 años para el arraigo social, ya que con haber estado 2 años en territorio español y haber estado cotizando mínimo 6 meses, que es lo que establece la ley, otorgamos el derecho a la residencia de arraigo laboral. Esta figura, pues, es muy interesante porque hemos tenido ya varias sentencias que acreditan ese derecho del arraigo laboral. Como podemos ver, pues el arraigo laboral es ese permiso temporal para quienes hayan trabajado mínimo 6 meses dentro del periodo de 2 años. Aquí ya van a aplicar que anteriormente no estaban los estudiantes, anteriormente los estudiantes no entraban dentro del arraigo laboral, las personas que han cotizado en cuenta ajena y cuenta propia, ¿vale? Importante que en el momento de la solicitud se encuentren en una situación irregular y que carezcan de antecedentes penales. Así que la nueva modificación que sufre el arraigo laboral es que en este caso ya no tiene que ser una persona que denuncie a su empleador y que tenga esa sentencia para poder demostrar que se encontraba en situación irregular trabajando, sino que se le da a quienes ya han estado en territorio español, ya tuvieron residencia, cotizaron mínimo 6 meses y tengan la oportunidad de regularizarse. ¿Vale? Es la figura más importante o los detalles más importantes de lo que ha entrado dentro
de esta modificación al reglamento de extranjería. No olvidar nunca el tema de los penales, que es importantísimo. Respecto a, un momentito, antes de pasar al arraigo familiar, para acreditar la relación laboral, porque seguramente será una de las preguntas más frecuentes, es importante que en ese periodo de 2 años tiene que haber hecho mínimo 30 horas de trabajo, ¿vale? Que es equivalente a 6 meses, o en el periodo de 15 horas, si hablamos de 12 meses, ¿vale? Son 30 horas dentro de 2 años, contando los 2 años que ha estado, o 15 horas en el caso de que sea el periodo de 1 año lo que se esté valorando. Vamos con la siguiente figura y en esta figura vamos a hablar acerca del arraigo familiar. Estamos hablando de figuras que se reconocen como residencia por circunstancias excepcionales. Estas residencias por circunstancias excepcionales nos encontramos arraigo laboral, arraigo familiar, arraigo social, ¿vale? Son 3 figuras que entran dentro de las residencias por circunstancias excepcionales, pero cada una es diferente. Siempre se tenía mucha confusión entre arraigo laboral y arraigo social. Y aquí lo determinante es el tiempo que permaneces en el territorio español y el tiempo de cotización previa que has tenido. ¿Vale? Pues nos vamos a la figura del arraigo familiar. Aquí es súper interesante porque aquí han cambiado y han entrado muchos supuestos que no estaban. Antes de esta modificación al reglamento, teníamos que el arraigo laboral estaba dirigido a las personas que tenían un hijo, en este caso, de todas las modificaciones que se entró, un hijo español o comunitario. Teníamos también la opción de si tu padre o tu madre eran españoles de origen. Entonces te daban el derecho a que obtuvieras, en este caso, la residencia de arraigo familiar. Pero vamos a ver este primer ejemplo que nos encontramos con la nueva figura que modifica el arraigo familiar. Pues aquí nos encontramos con Raúl, que Raúl es venezolano, padre de Marcela, es una niña española que vive con, Raúl vive con su hija en España y desean tener una autorización que le permita trabajar. Quiere ser autónomo y tener su propio restaurante. ¿Qué puede hacer Raúl? Pues Raúl puede obtener una residencia por arraigo familiar. Esta residencia de arraigo familiar anteriormente se otorgaba por 1 año. Ahora esta residencia para Raúl va a ser por 5 años, ¿vale? Ya no tendrá que estar nervioso porque al año no ha conseguido ser autónomo o no ha conseguido su oferta laboral para poder renovar. Por 5 años se le va a otorgar esta residencia por tener una niña española o una niña, si su hijo hubiese sido comunitario, también le dan el derecho a tener esta residencia. Vamos con el siguiente ejemplo. Vamos a pasar al siguiente. Es aquí. Tenemos el siguiente supuesto. Aquí tenemos Amanda. Amanda es colombiana, lleva 5 años en España. Amanda es cuidadora de Marina, una señora española de 90 años. Viven juntas desde hace 3 años y Amanda cuida desde entonces a doña Marina. Estamos hablando de un supuesto de una cuidadora, de una señora que es española, que reside en territorio español y que esta señora que ha venido de Colombia se encuentra en situación irregular y está cuidando a la señora. Con la nueva modificación al reglamento de extranjería, Amanda, que es colombiana, va a poder tener el derecho a la residencia de arraigo familiar que le otorga su cuidadora Marina. Esa cuidadora le da el derecho a que Amanda pueda tener una residencia por convivir con ella en su residencia y por ser su cuidadora, ya sea por una persona con discapacidad o una persona que sea ella la encargada de su apoyo aquí en territorio español. Es otra figura completamente novedosa que también entra. Da igual que tenga 2 años, que tenga 1 año, que tenga 3 años. Normalmente esperaban 3 años para poder hacer el arraigo social y dar una oferta de trabajo. Ahora, lo importante es que se demuestre la relación que tiene, en este caso, el ciudadano extranjero con el ciudadano español que necesita de sus cuidados para que obtenga esta residencia. Vámonos con otro ejemplo de otro supuesto que actualmente nos entra dentro de este reglamento de extranjería.
Vamos a ver el siguiente supuesto que nos entra y es el supuesto de Raquel. Raquel es cubana, lleva 4 años en territorio español. Actualmente Raquel es tía de Juanita, que es una menor de 10 años, que es una española que se encuentra con discapacidad. Los padres, en este caso de Raquel, ellos viven en Ecuador y le han dado la representación legal a su tía Raquel. Anteriormente, como tutora, pues no se podía acceder a un permiso de residencia y con la nueva modificación al reglamento de extranjería por arraigo familiar, Raquel obtiene una residencia por ser la tutora de una persona con discapacidad en territorio español. Cuando hablamos de tutora, en este caso por una menor, tiene que tener pues una sentencia que en este caso le dé indique que ella es la tutora legal de esa menor para que pueda tener el derecho a obtener la residencia, ¿vale? Vamos con el último supuesto es el último supuesto dentro de las modificaciones que ha sufrido el arraigo familiar. Este es un supuesto, pues ejemplo, Julia es de Guatemala y es novia de William. William es cubano-español. Llegaron a España en junio del 2021. Ellos han hecho pareja de hecho. Anteriormente, pues teniendo pareja de hecho, no era posible acceder a un arraigo familiar, sino que directamente pasábamos a la figura de comunitario o pareja estable. Tengo algunos supuestos, por ejemplo, que en las residencias, cuando había un supuesto de pareja de hecho o unión libre, no se le daba la residencia por 5 años, sino que se daba la residencia por 1 o 2 años. Un poco la administración determinaba dependiendo de la documentación que se aportaba de prueba para esta relación. Esta figura ahora entra dentro del arraigo familiar. Eso está causando mucha confusión entre presentamos residencia familiar comunitario o presentamos arraigo familiar. La administración aquí todavía no nos acredita bien qué es lo que debemos presentar. A veces hacemos unas presentaciones como comunitario y nos devuelven el expediente indicando que se tiene que haber presentado por arraigo familiar, con el nuevo supuesto de la nueva ley. Aquí se va a otorgar ya la residencia por 5 años, es importante tener las suficientes pruebas y es una figura que aún la tengo un poco confusa y que ha entrado también dentro del reglamento, de las modificaciones al reglamento de extranjería con la figura del arraigo familiar. También entran en estos supuestos que no los veo aquí, pero ahora hablándolo con ustedes tengo otro supuesto que ya son dentro de ese arraigo familiar. Entran también los descendientes, es decir, añadir en este caso a tu madre que sea mayor de 65 años o menor. Si es menor de 65 años, tengo que demostrar el envío de medios económicos, de que el enviado medios económicos para venir a territorio español, y si es mayor de 65 años no tengo que demostrarlo. Otra figura que recoge también el arraigo familiar y también la de cónyuges, se entra dentro del arraigo familiar, y los hijos menores de 21 y mayores de 21. Siendo los menores de 21, donde en este caso no tengo que demostrar los envíos que se han hecho frecuentemente para darle el derecho a esta residencia, y si son mayores de 21, tengo que demostrar envíos para darle el derecho a esta residencia de arraigo familiar. Son figuras muy interesantes. Estas últimas que he informado ya se encontraban dentro del arraigo, perdón, dentro de la residencia comunitaria, y ahora pasan a la figura del arraigo familiar. Vamos a ver los conceptos claves que tiene el arraigo familiar. Es un tipo de autorización excepcional que se concede a extranjeros, ya sean cónyuges, parejas registradas, ascendientes o descendientes que estén a cargo de un ciudadano español, padre o madre de su niño comunitario, o hijos de padre o madre originariamente españoles, y para aquellas personas extranjeras que tengan a su cargo una persona española con discapacidad. Por eso les puse 2 ejemplos de discapacidad, el uno de una menor de edad que necesita una sentencia donde su tía indica que es la tutora, y la otra que es de una cuidadora, donde en ambas figuras entra el derecho para tener la residencia de arraigo familiar. ¿Vale? Vamos a ver otros conceptos claves también que tiene el arraigo familiar y qué cosas tenemos que tener pendientes. Con la modificación, la siguiente, vamos a pasar a la siguiente. Con esta modificación en el reglamento de extranjería, ¿qué novedades importantes vemos? Pues que se modifica el tiempo que se otorgaba la residencia.
de 1 año, que era anteriormente que se otorgaba, pasamos a 5 años, ¿vale? Sigue manteniéndose la residencia de padre o de cuando tienes un padre o madre español de origen, que te da el derecho a la residencia, ¿vale? Se sigue manteniendo ese concepto que era el de origen. El rango de familiares se amplía, como hemos visto en esos ejemplos, a cónyuges o parejas de hecho que sean registradas de personas españolas o comunitarias, descendientes menores de 21 o mayores de 21 que se encuentren a cargo del ciudadano o ciudadana española en territorio español, ascendientes mayores de 65 años o menores de 65 años, el tutor de un menor de nacionalidad española, y cuando se trate de personas que presten apoyo a la persona con discapacidad, que esa persona tiene que tener nacionalidad española para el ejercicio de su capacidad jurídica, siempre que la persona solicitante que presta dicho apoyo tenga a cargo la persona con discapacidad o conviva con ella, ¿vale? Entonces, esos son los aspectos más importantes que hemos visto dentro de esta residencia de arraigo familiar, con la cual se amplían muchísimo los supuestos en los cuales pueden entrar. Vamos al siguiente concepto y nos vamos a otro tipo de residencia. Es una residencia nueva. Esta residencia no estaba dentro del reglamento de extranjería. Esta residencia cumple con las modificaciones que ha tenido y pone mucha atención a esta residencia. Ya se encontraba en Alemania. Esta residencia ya estaba activa en Alemania y la trasladan a territorio español. Me parece, de manera personal, una residencia súper interesante, aunque con algunas lagunas todavía por el tipo de personas que pueden aplicar a ella. Hablamos del arraigo de formación. Voy a comenzar con un ejemplo y luego vamos con los conceptos legales. Lucía está por cumplir 2 años en España y ella entró por turista en territorio español. Actualmente pues, se encuentra en una situación irregular porque se quedó como turista en España. Se ha enterado de esta reforma en el reglamento de extranjería que incorpora una nueva figura de arraigo. Ha consultado servicios públicos de empleo y ha elegido una formación. Decide solicitar arraigo por la formación. Cuando le concedan la autorización, tiene hasta 3 meses para notificar a extranjería de su matrícula en un curso con características para este arraigo. Esta figura que ha entrado, esta figura de arraigo de la formación, una figura completamente nueva, vamos a pasar a la siguiente. En el caso de Lucía, puede aplicar porque se va a inscribir en un curso para formarse. Es decir, ella está en territorio español, lleva 2 años, no aplica para el arraigo laboral, le queda 1 año para hacer el arraigo social, con lo cual, este arraigo formación, si ella decide hacer una formación, hay un listado de los cursos que son aprobados para esta formación, no tiene que estar inscrita en el momento de la solicitud, pero en el momento que hace la solicitud, tienes 3 meses para anexar de que te has inscrito en el curso. Es decir, ya puede iniciarlo, ir buscando el curso, el certificado, y tiene un máximo de 3 meses para anexar de que ya se ha inscrito. Es sumamente importante que esto lo haga. Mi recomendación es que ya busque el curso y hagamos toda la documentación junta al mismo tiempo, que no espere esos 3 meses. Pero bueno, si quiere ir adelantando y hacer la solicitud y luego presentar el curso que va a hacer, pues lo puede hacer. Pero mi recomendación es que presentemos todo el expediente completo. Los conceptos importantes de esta figura de arraigo de la formación es que es una nueva figura que se crea en el Real Decreto 629/2022, permiso de residencia legal válido por un periodo de 12 meses y prorrogable por este mismo periodo. Aplica para aquellas personas migrantes que lleven 2 años en España y que al momento de la solicitud se encuentran en una situación irregular, y los interesados pues deben comprometerse a esa formación que debe estar reglada para el empleo, obtener una certificación de profesionalidad o una formación conducente a la obtención de un certificado de actitud técnica o habilitación profesional. ¿Dónde yo encuentro las vicisitudes que puede tener esta residencia? En la formación. ¿Por qué? Porque la formación normalmente, imagínate una persona que se forma como fontanero. Esa persona que se forma como fontanero, en muchos casos lo que quiere es hacer un cuenta propia. Cuando pueda o cuando termine su formación, quiere ser autónomo. Con esta figura
para que pueda hacer la modificación a una residencia, lo tiene que hacer con cuenta ajena, con una oferta de trabajo. Entonces ahí encuentro un poco, vamos a ver cómo se va desarrollando esta residencia novedosa. Creo que es una residencia importante, donde España le da la oportunidad a migrantes que se encuentran en situación irregular en territorio español. Mira, fórmate en este tiempo, obtén una residencia, no te encuentres en una situación irregular, te premio por hacer un curso y ya luego obtienes una residencia. Me parece una figura interesante y vamos a ver cómo se desarrolla en la práctica. Vamos con los conceptos claves. ¿Qué más debemos tener en cuenta con este tipo de residencia? Pues que tiene la condición de validez a la posterior acreditación de la matrícula, es decir, va a depender de que tú te matricules en el curso para que tenga validez tu residencia. No puedes tener antecedentes penales. Las enseñanzas contempladas por el Ministerio de Educación e impartidas en centros públicos o privados tienen que estar acreditadas. Hay un listado en el cual se busca esos módulos de formación que usted puede aplicar, o que su cliente va a poder aplicar. Vámonos con la siguiente figura. Esta siguiente figura, yo le tengo un cariño especial porque yo llegué a España en el 2007 y llegué como estudiante. Cuando yo llego a territorio español en el 2007, la burbuja inmobiliaria en España explota 2008-2009. En el momento que yo llego a territorio español, los estudiantes no podíamos trabajar, tenemos que esperar 3 años para poder tener una oferta de trabajo y eso impactó mucho en que muchos estudiantes que vinieron a formarse se retiraran. En mi caso, yo me quedé en territorio español, terminé haciendo 3 máster para poder, después del tercer máster, 3 años estudiando, poder tener una oferta laboral y poder continuar el proceso migratorio en territorio español. A mí me parece sumamente interesante esta figura porque lo viví de manera personal y voy a poner el siguiente ejemplo, que es el ejemplo de Mario. Mario acaba de llegar a España como estudiante. Anteriormente, los estudiantes no se podían incorporar al mercado laboral hasta pasado 3 años, como he explicado. Está feliz porque con la reforma podrá trabajar hasta 30 horas semanales. Los ingresos provenientes de su actividad laboral podrán utilizarse como justificante de medios económicos para prorrogar su estancia por estudios. Con lo cual, la nueva figura del arraigo, la nueva figura de estudiante permite que las personas cuando lleguen a territorio español ya puedan trabajar en cuenta ajena y cuenta propia, ¿vale? Pueden trabajar hasta 30 horas semanales, que anteriormente solamente podían trabajar 4 horas, siempre que fuera aprobada por el Ministerio de Trabajo. Ahora pueden trabajar 30 horas y automáticamente van a poder trabajar sin tener que pedir ningún permiso. Automáticamente los estudiantes ya pueden trabajar en territorio español, ¿vale? Importante, no computa para nacionalidad española. Esa parte no la entendí todavía. Sigue siendo una estancia, aún puedan trabajar, pero no le va a computar a nacionalidad española. Recuerden que los estudiantes, su tiempo de estancia nunca computa para nacionalidad española, ¿vale? Con lo cual, si quieren aplicar a nacionalidad española, en los casos de ser de un país iberoamericano, necesitan mínimo 2 años de residencia legal y continuada para poder aplicar. Y el tiempo de estudiante no le va a computar nunca. ¿Qué otra cosa interesante pasó con los estudiantes? Pues en el 2019 se reformó, 2018-2019, se reformó el reglamento también de extranjería en el caso de los estudiantes, en el cual al año ya entraba una figura interesante y podían modificar a prácticas, a una residencia en prácticas, ya sea remunerada o no. Esa residencia ya se le computaba para nacionalidad española, aún quisieran continuar estudiando, o a una búsqueda de empleo, que ese año podían continuar estudiando, buscando un empleo y podían cambiar esa residencia por búsqueda de empleo y también le computaba nacionalidad española, con lo cual no tenían que esperar los 3 años y ya le daba 2 oportunidades de poder tener una residencia. Si se mantenían en prórroga como estudiante, sigue sin computarle para nacionalidad española, ¿vale? Pero ahora ya los estudiantes pueden trabajar. Vamos con la siguiente figura. Aquí nos vamos con la contratación colectiva en origen para la migración circular. Nos encontramos con Ramón, que quiere venir a España a trabajar por una temporada. La temporada de fresas en Huelva va de enero a mayo, así que así como Ramón puede trabajar un mínimo de 9 meses en un año en un único sector laboral. Y vamos a ver otra figura que está más abajo, pero vamos a explicar primero esta, que es lo de difícil cobertura de situación nacional. Aquí que nos encontramos con la contratación con la contratación colectiva de origen. Está dirigida a aquellos extranjeros
que vengan directamente a hacer una formación por temporadas, que es como se conoce, con lo cual pueden venir a territorio español, se establece con un permiso de 4 años, pero tienen que abandonar el territorio español, con lo cual el periodo de 9 meses son un año en un único sector laboral, con lo cual puede tener una residencia, pero viene únicamente su periodo de contratación para esa jornada temporal que va a tener, ¿vale? Aquí es un claro ejemplo de que se van a ofrecer catálogos de difícil cobertura más abiertos, y esto va a permitir que las personas puedan acceder más rápido a ese tipo de trabajo. Vámonos con la siguiente figura que nos encontramos ahora mismo, que es la de vacante de difícil cobertura, que es la situación nacional de empleo. Esta figura es un poco interesante también, porque es la figura de difícil cobertura. Voy a comenzar con el ejemplo para poder explicar un poquito, porque esta figura en principio hasta enero como que no va a sufrir grandes cambios, pero ya entró en el reglamento de extranjería. La vacante de difícil cobertura, aquí tenemos el ejemplo de Jesús. Jesús es maestro de educación especial, quiere venir desde Ecuador a trabajar. Anteriormente el CEPE tenía que publicar esas ofertas de empleo por 30 días y ahora se publican durante 8 días. ¿Qué vemos aquí con el catálogo de difícil cobertura? Vamos a ver. El catálogo de difícil cobertura se va a modificar y va a ser ya no va a ser un catálogo general, sino que va a ser por comunidad, con lo cual vas a tener más oportunidades a acceder dependiendo de la comunidad donde quieras ir, porque a lo mejor aquí en Madrid está lleno cierta actividad, pero a lo mejor te vas a Huelva, te vas a Sevilla y tienes la oportunidad de un empleo. Entonces, aquí va a ser posible pues, obtener un permiso de residencia por cuenta ajena inicial, que entra dentro del listado de catálogos de difícil cobertura o ocupaciones que actualmente no las ocupan las personas residentes en territorio español, pudiendo personas en el exterior venir a territorio español. Con lo cual se va a ampliar más el catálogo, se va a hacer por comunidades, dando más acceso a las personas que vienen a territorio español. Y nos vamos con el último concepto que tenemos, y es las renovaciones por cuenta ajena y por cuenta propia. Aquí ponemos el ejemplo de Andrea. Este es un ejemplo muy sencillo, pero muy interesante. Andrea está trabajando en una fábrica, pronto se le vencerá su actual residencia por cuenta ajena. Ahora, con incluso 3 meses de cotización en la Seguridad Social, va a ser posible renovar, y Andrea deberá aportar el contrato de trabajo y su renovación de residencia va a ser por 4 años. Es decir, que Andrea, que actualmente está en territorio español, para cuando las personas renuevan residencia, recuerden que la primera residencia es de 1 año, luego la segunda por 2 años, luego otra tercera por 2 años más, para pasar a la de 5 años de larga duración. Ahora Andrea, con la reforma de extranjería, ya no tiene que tener una tarjeta de cuenta ajena o cuenta propia, sino que va a ser la misma actividad, no va a tener que estar especificada en la tarjeta que va a ser cuenta ajena o cuenta propia. Puede con la misma tarjeta hacer ambos trabajos, y esta residencia la primera será de 1 año, y al renovar ya no será de 2 años, sino de 4 años. Esto va a facilitar que no se quede en situación irregular, va a facilitar que tan solo 3 meses de haber cotizado, no 8 como se requería anteriormente, pueda renovar su residencia. ¿Vale? Vamos a irnos a los conceptos claves importantes, o las ideas principales para finalizar, que hemos visto aquí en esta charla que hemos tenido. Primero, que el arraigo laboral, las cotizaciones hechas como estudiante van a tributar para el arraigo laboral. Vemos la figura que entra dentro del arraigo laboral, como es el ejemplo que estaba explicando, donde una persona que ha trabajado en territorio español y se quedó en situación irregular con 6 meses de haber cotizado, va a poder tener el derecho de tener la residencia a los 2 años de haber estado en territorio español, puede aplicar sin tener que esperar al arraigo social. Luego vimos el arraigo familiar, en el cual se amplía la duración de la residencia por razones excepcionales de arraigo familiar, y se incorporaron nuevas relaciones de parentesco. ¿Qué vimos aquí? La residencia de arraigo familiar era por 1 año, ahora pasa a 5 años, y vimos los parentescos que se añaden. Ya no solamente es padre o madre de un español de origen, o por tener un hijo, o ya sea comunitario o español, que iban a dar el derecho a la residencia, sino que entramos con personas con discapacidad, se entra también personas que sean tutores, entra la figura del
en este caso de los parentescos, cónyuge, pareja de hecho, parejas estables, ascendientes, aún no tengas de acreditación de medios económicos, y los hijos también entraron dentro de la figura del arraigo familiar. ¿Qué vimos en arraigo de la formación? La creación de un nuevo arraigo para la formación, que es una residencia completamente novedosa que entró dentro de esta reforma al reglamento de extranjería y está dedicada a quienes estén en territorio español en situación irregular, lleven 2 años y se comprometan a hacer una formación para poder tener residencia en territorio español. Vimos las modificaciones al trabajo de estudiantes, que anteriormente no podían trabajar, ya automáticamente van a poder trabajar en cuenta ajena y cuenta propia y trabajar 30 horas semanales. También recordar que no computa para la nacionalidad española, siempre lo pongo porque es importante recordarlo. Las renovaciones en cuenta ajena y en cuenta propia, pues que se amplía el periodo de renovación, en el cual ya va a ser por 4 años y permite que en esta residencia pues tú puedas tener una residencia en cuenta ajena y cuenta propia y no tengas que hacer el PAT que se hacía antes o el mix de contratación por cuenta ajena o contratación por cuenta propia o el mix de ambas para que pudieras hacerlo por media jornada cada uno. Aquí le comparto, en la siguiente diapositiva le comparto la biografía que está en el BOE. Tenéis el BOE ahí, si pincháis el siguiente enlace lo van a tener. La biografía, pues las instrucciones en el portal de migración. Y todavía no tenemos sentencia de reglamento, aunque sí tenemos alguna sentencia de arraigo laboral, que nuestro compañero Jaime es un compañero abogado que logró las primeras sentencias en los supuestos de arraigo laboral para reconocer a las personas que han trabajado en territorio español, dando partida a este reglamento que se modificó y entraron esas figuras tan importantes. ¿Vale? Pues como le he prometido, antes de irnos a la sesión de preguntas, voy a dar unas pinceladas de lo que ha sucedido hoy. Hemos estado esperando la ley de memoria democrática. Yo estuve presente en el Senado cuando se aprobó, fue un momento súper emotivo porque es una ley que se estaba esperando hace muchísimo tiempo. No voy a exponer mucho sobre este tema, solamente voy a explicar los cuatro supuestos que van a entrar. Hoy ha entrado el reglamento, hoy se publicó en el BOE, mañana entra en vigor. 4 supuestos importantes para que tengan en cuenta de a quiénes aplica. No es una ley de nieto, es una ley de memoria democrática en el cual lo principal que se está basando esta ley es en la memoria de personas que fueron víctimas del franquismo, ¿vale? Y yo le voy a explicar los 4 supuestos que lo he explicado en el directo que tenía hoy también por el equipo de Tolentino, que hemos dicho de quiénes van a poder aplicar. Supuesto 1, van a poder aplicar las personas que sean hijos y nietos, nada más. Hijos y nietos de quienes sean españoles de origen y quienes emigraron en el periodo del 1936 al 1978. Tienen que haber emigrado en esa época del franquismo obligatoriamente. Hijos y nietos, no hay bisnietos, no hay más supuestos, ¿vale? Hay que acreditar que salieron al exilio, eso se tiene que acreditar con documentos históricos y es importantísimo poder hacerlo para poder obtener el derecho a la nacionalidad española. Segundo supuesto, en el segundo supuesto nos encontramos con las mujeres españolas que en el 1900, antes de entrar a la Constitución española en el 1978, al casarse con un extranjero e irse a vivir fuera, no podían transmitir la nacionalidad a hijos, solamente hijos. Esos hijos pueden ahora obtener nacionalidad española, ni nietos ni nada. Los hijos de esas mujeres españolas que en la Constitución anteriormente no podían transmitir el derecho a la nacionalidad española, ahora con esta ley que ha entrado hoy al BOE y que mañana se va a aplicar, van a poder tener el derecho de obtener nacionalidad española. El tercer supuesto, que es sumamente importante porque ya viene de una ley que ya ha estado en vigente, que es la ley del 52/2007, que es la ley de Nieto, la ley de memoria histórica, que no sé si algunos la conocéis, pero fue una ley que no tuvo tanta repercusión, a lo mejor por redes sociales, pero que sí ayudó a muchas personas en el extranjero a obtener nacionalidad. Y aquí van a entrar exclusivamente los hijos de quienes aplicaron a la ley de memoria histórica, pero que no pudieron acceder porque eran mayores de edad y no alcanzaron a la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que si su padre aplicó a la ley 52/2007, la ley de Nieto de memoria histórica, y en este caso la obtuvo nacionalidad española, usted no entró porque fue mayor de edad y no alcanzó a la ley, pero entraron sus hermanos menores de edad,
usted ahora puede aplicar a la ley de memoria democrática porque su padre fue español, es español de origen y lo obtuvo por la ley de memoria histórica. ¿Vale? Y el último supuesto, que se conoce más por carta de naturaleza, es a los brigadistas, que dentro del periodo del 36 al 39, algunas personas de otros países que no eran españoles vinieron a combatir aquí en la guerra civil de España, y a esas personas pues se le va a otorgar también la oportunidad de que sus hijos obtengan nacionalidad española, se llaman los brigadistas. Esos son los 4 supuestos únicos que va a entrar a la ley. Pero cuidado con el tema de nieto, bisnieto, que le van a hacer sus clientes muchas preguntas y se tienen que ceñir exclusivamente a ello, ¿vale? No tenemos instrucción, la instrucción del Ministerio de Justicia que hemos llamado a primera hora, nos han indicado que saldría en el transcurso del día, el día casi se está acabando, no tenemos instrucción y vamos a ver si mañana ya tenemos esa instrucción con relación a la ley de memoria democrática. Con esto ya termino, vamos a pasar a la sesión de preguntas y espero que hubieran entendido todo lo relacionado al tema del reglamento. Muchísimas gracias, Navy, primero por tu claridad, por la currada de presentación, porque la verdad que es bastante dinámica y se entiende estupendamente. Y bueno, y también con esas pequeñas pinceladas que nos has aportado, que es, vamos, por eso siempre decimos seguir a AJA, porque estamos haciendo pues cuestiones de actualidad y la verdad que Navy, que está, vamos, al día no, lo siguiente con este tema, pues la verdad que nos haya podido dar unas pinceladas de lo que está ocurriendo y a lo mejor de lo que va a ocurrir, pues sin duda se agradece. Pues mira, Navy, la primera pregunta, que bueno, que evidentemente tenemos preguntas técnicas, pero también evidentemente pues alguna cuestión un poquito más personal. Nos pregunta Soleni, buenas tardes, me interesa traer a mi madre a vivir aquí a España. Estoy casada con un español y no sé ahora bien por qué vía debo solicitarlo, ya que mi madre tiene 68 años y vive actualmente en Santo Domingo. Vale, vamos a ver, la figura es una figura, ¿ya? Sí. Vale, a ver, para explicarle a Soleni. Soleni, gracias por conectarte y por hacer tu consulta, porque puede ayudar a otras personas que puedan tener las mismas dudas. Te comento en tu caso, a ver, hasta ahora la figura que ha entrado es la reagrupación comunitaria. Hasta ahora la que conocíamos es la agrupación por ascendiente a cargo, donde tienes que demostrar que tu madre está a tu cargo y que llevabas 2 años haciendo envíos frecuentes al territorio español, tu madre no trabajaba, tu madre dependía económicamente de ti y los envíos eran todos los meses, periódicamente, mínimo entre 250 y 300 euros. Le tienes que hacer una reagrupación en el consulado y ya luego aquí en territorio español se le otorgaba la residencia. La figura del arraigo familiar es una figura nueva. Aquí no hay que aportar medios económicos. Esta figura entró el 16 de agosto en vigor. Se aplicó el 16 de agosto, con lo cual estamos como novatos casi aplicando a ella porque muchas de ellas no tenemos instrucciones y lo vamos haciendo un poco a la medida de que vamos haciendo las cosas. República Dominicana yo soy dominicana también, y es un país complicado en el consulado con el tema de las demostraciones económicas. Pero yo te recomiendo, primero, si no tienes los medios económicos, no tenemos sentencia para avalar esto, pero sí tenemos las instrucciones y lo que establece la ley, hacer un recurso en caso de denegación para que podamos ganarlo, ¿vale? Si tienes medios económicos, pues vete a lo seguro, a la reagrupación por familiar comunitario. Si no tiene la demostración de los medios económicos, como con más de 65 años no tienes que demostrar que está a tu cargo, pues tienes la figura del arraigo familiar. Pero siempre reagrupación o venir como turista, que es otra opción. Vienen como turista a territorio español y otros países que no necesitan visado, entran como turista y en territorio español se hace la reagrupación, que es muchísimo más fácil también. Muchísimas gracias, Navy. Jenny nos pregunta, en el supuesto de concesión por arraigo laboral durante un año, si una persona lleva trabajando en España de forma legal, pero debido a la situación de COVID, la situación se ha extendido durante 3 años, ¿es posible que una vez pasado esta concesión se solicite la renovación de este arraigo y, por tanto, después una reagrupación familiar? ¿O habría alguna otra vía para solicitar la reagrupación familiar? Pues aquí nos dice que por esposa e hija. Vamos a ver.
Si este señor tenía residencia en territorio español y ya lleva más de 3 años, directamente vete al arraigo social, ¿vale? Porque el arraigo social él aplica directamente si tiene una oferta por cuenta ajena o por cuenta propia, se tiene que ir a la figura del arraigo social, que es lo más rápido y más sencillo. El arraigo laboral también lo podría hacer, pero teniendo esa figura, el arraigo laboral es para, yo lo veo más cuando llevas 2 años, aprovecharte un poquito de ella, pero ya teniendo esta oportunidad de que ya lleva 3 años en territorio español, vete directamente al arraigo social. Para reagrupar a los familiares, el tiempo de situación irregular no le va a computar para nada. Ese tiempo ya se quedó atrás. Él va a tener que esperar 1 año con la nueva residencia, con el arraigo ya sea laboral, social, la que escojas que le vas a otorgar al cliente, y cuando tenga 1 año y empiece a renovar la siguiente y tenga la siguiente tarjeta, comienza la renovación de su esposa e hija, ¿vale? No pueden estar en territorio español para hacer esa reagrupación, pero él tiene que tener 1 año con residencia y estar en proceso de la renovación de la siguiente, tenerla aprobada para poder hacer la solicitud de reagrupación. Concepción nos consulta respecto al arraigo laboral. ¿Serviría también para personas que han tenido asilo y que han cotizado los 6 meses pero sin renovar el asilo? A ver, por haber cotizado simplemente ya les computa, ¿vale? Pero las personas que tuvieron asilo, hay que ver qué tipo de tarjeta han tenido, porque son una de las sentencias que nuestro compañero Jaime ha logrado de personas que se encontraban en situación, trabajando en territorio español en situación de asilo, y se le consideraba esa residencia en situación regular, es decir, o situación de residencia, por decirlo de esa manera. Hay que ver qué tarjeta, será la blanca o la roja que ya tenía, porque es uno de los debates en los cuales muchas veces se gana en recursos. No se gana directamente, sino en recursos. Maybe, ¿qué ocurriría respecto a la situación en la que a un trabajador extranjero que se encuentra de forma irregular en España, los tribunales de justicia, por la vía social, le han concedido una laboralidad por haber estado en una empresa sin contrato laboral? ¿Podría optar o no al arraigo? Sí, opta al arraigo laboral, que es la figura que antes existía, antes de la modificación al reglamento, era como existía el arraigo laboral. Se ponía la denuncia al empleador, el empleador le ponía una multa, la multa era entre 100.000 euros por ahí, depende del tipo de empresa que tuviera, y conforme de la sentencia se le otorga a este señor una sentencia, y con la sentencia de la denuncia que hizo a su empleador podía aplicar al arraigo laboral. Ojo con esto, porque muchos comienzan a llegar a acuerdos y no vale solamente haber hecho la denuncia. Tienes que tener el certificado de haber ganado la demanda que hiciste, ¿vale? Si el trabajador hizo un acuerdo con el empleador y al final no se sancionó al empleador y no hay sentencia, pues no puedes aplicar a la residencia. Alexandro nos pregunta, ¿la señora mayor tiene que tener necesariamente discapacidad? Yo creo que se está refiriendo al Sí, supuesto. de arraigo. Al supuesto de aquí, a ver, como hemos dicho, no tenemos instrucciones y vamos presentando un poco porque todavía nos quedan algunas instrucciones que no han entrado. En principio, se hablaba de que la persona conviva con ella, tenga discapacidad o sea una persona de apoyo. Es como nos dice ahora actualmente el reglamento. ¿Vale? Nosotros los extranjeristas muchas veces probar y ver cómo se solucionan muchas cosas en el proceso que vamos aprendiendo. Con lo cual, como es tan reciente, no hemos tenido todavía ninguna delegación al respecto, es ir viendo un poco hasta que nos terminen de poner todas las instrucciones que necesitamos. Pero lo que dice el reglamento es que tenga discapacidad o que sea una persona que necesite apoyo, se puede hacer un certificado de que la persona convive con ella, que no puede vivir sola y que necesite el apoyo para que se pueda avalar. Muchas gracias, Navy. En cuanto a los familiares de españoles, puedes solicitar tanto la tarjeta comunitaria como el arraigo familiar. ¿En qué se diferencia y qué es mejor? ¿Qué recomiendas tú? Bueno, sí, es así. Se puede solicitar arraigo familiar y el arraigo comunitario. Nosotros cuando a ver, en principio nos dicen que no ha desaparecido la figura de familiar comunitario. Seguimos con la figura de familiar comunitario haciendo los trámites, pero en algunos supuestos nos envían a hacer el arraigo familiar porque algunas administraciones entienden que la figura del comunitario no es la que está vigente, sino el arraigo familiar. Esto es un poco confuso, lamento no ser tan clara aquí, pero nosotros a lo supuesto de que son matrimonios y todo, y que cumplen todos sus requisitos, seguimos con el arraigo con
familiar comunitario, y supuestos como que no tienen medios económicos, que son parejas no registradas, pues nos vamos por la figura del arraigo familiar. Y respecto al ejemplo que sobre arraigo familiar del caso de Julia y William, si en vez de ser pareja de hecho se hubiesen casado en Cuba, ¿podría Julia optar al arraigo familiar? Sí, es que la figura del arraigo familiar como que está embarcando todo al mismo tiempo que la figura del comunitario. Yo recomiendo en los casos, por ejemplo, República Dominicana, Cuba, Bolivia y Ecuador, son los únicos 4 países que actualmente se necesita visado para ingresar a España. ¿Qué hacemos con las personas que se casan con un extranjero? Hay sentencias que avalan la relación. Es una pincelada importante. Primero, ustedes se casan en Cuba. ¿Vale? El matrimonio, nuestra recomendación es inscribirlo en Registro Civil Central de España. Con esa solicitud de inscripción, de estar en trámite de inscripción en territorio español, lo devolvemos esa solicitud al consulado español, ya sea de República Dominicana, de La Habana, de Bolivia, de Ecuador, y hacemos una solicitud de pareja estable o en este caso de arraigo familiar, con algunas sentencias que avalan una relación en proceso de inscripción, aún esté inscrita, que tengas el derecho de poder reagrupar al familiar y que venga a España, ¿vale? Pero hay unas sentencias muy interesantes que te pueden ayudar, sobre todo en esos 4 países que se complica mucho. Siempre recomiendo hacer la inscripción aquí para que no tenga que ir al país, luego a la entrevista, etcétera, sino que la haga en territorio español. Con lo cual, con esa sentencia puedes obtener la residencia de reagrupación por pareja estable, no de comunitario, pareja estable o directamente la figura del arraigo familiar, pero siempre avalado con sentencias porque los consulados a veces, bueno, no son extranjeristas. Vamos a dejarlo así. No son extranjeristas y a veces se confunden un poco con las normas y es importante pues aclararle algunas sentencias donde ya hay un precedente. Maybe un supuesto práctico. Pensemos en una empleada del hogar de Guatemala en situación irregular que lleva trabajando a jornada completa durante más de 2 años sin estar de alta en la Seguridad Social. Para acreditar su situación laboral y solicitar arraigo laboral, debe denunciar a la empleadora ante la Inspección de Trabajo, presentar demanda ante el juzgado de lo social. ¿Qué debería hacer? Eso mismo, denunciar, pero no solamente lleva 2 años en España, con esa trabajadora tiene que demostrar que lleva 6 meses. Lleva 6 meses con la trabajadora, trabajando en ese puesto de trabajo, no haber trabajado, sino en ese puesto 6 meses, hacer la denuncia, ganar, como dije anteriormente, ganar esa demanda para que pueda tener el derecho a aplicar a la arraigo laboral. Vale, respecto al caso de la formación, ¿qué sucedería si el curso, pues el curso oficial que deseamos cursar comienza antes de que se conceda el arraigo para la formación? Si extranjería, bueno, si digamos si el ministerio o el consulado te tarda una media de 8 meses para resolver los arraigos, como el tema de la matriculación y los plazos, ¿cómo funcionaría? Vamos a ver, la residencia, recuerda que te la van a dar por 1 año, con lo cual debes estar mínimo, haber estado en formación mínimo 10 meses, como es con los estudiantes. Si la formación lo inició hace 6 meses, no creo que eso vaya a valer. Yo creo que tiene que volver a formarse en otro curso para que tenga validez. ¿Vale? Esto no se hace en los consulados, se hace directamente aquí en territorio español y la persona tiene que encontrarse en 2 años de situación irregular para que pueda aplicar. Yo no te recomendaría que si has empezado un curso hace 6 meses, que sea válido, porque la residencia es por 1 año y si dentro de 3 meses va a acabar el curso, vas a estar el siguiente resto de meses sin formación, con lo cual no lo recomiendo. Yo recomiendo que sea una cosa que hace 1 mes que has empezado, pues bueno, lo podemos entrar, pero que empiece la formación dentro del periodo que esté exigiendo la ley. Navy, por economía procesal. Si te deniegan el arraigo laboral porque extranjería no revisó por completo los documentos que presentaste, ¿es mejor recurrir o volver a presentar la solicitud de arraigo laboral nuevamente? A ver, depende en qué administración. Nosotros hemos recurrido, lo que pasa es que te tarda mucho tiempo. Pero hay administraciones que en 2 meses te responden, no en Madrid, pero en otras comunidades,
que en 2 meses te suelen responder, en un mes. Si luego tienes que aportar toda la documentación, se le complica al cliente porque son gastos. Antecedentes penales, acta de nacimiento, la documentación que tiene que aportar el cliente y tiene la justificación válida, tiene las pruebas, recurre. Un recurso entre 6 meses puede salir. Nosotros tuvimos un caso de un que no se reconocía una residencia por tener un hijo español, porque no habían revisado bien la documentación y nos tardó en responder, tardamos 6 meses, pero lo logramos y se retractó en este caso la administración, indicando que estaba mal, la denegación fue errónea y que se le daba el derecho y fue retroactivo el tiempo de la residencia. Con lo cual, hay administraciones que funcionan muy bien. Yo recurriría por garantía, sobre todo para el cliente, si se ha presentado correctamente. Ojo, revisa todo, confirma que todo se ha presentado con exactitud de lo que se requiere para la ley, para que puedas ganarlo por medio de un recurso. Navy, los estudiantes que tengan permisos emitidos con anterioridad a esta reforma, ¿también podrán trabajar de manera automática y retroactividad? A ver, actualmente todo el estudiante va a poder trabajar. Si el estudiante hizo su tarjeta de residencia el año pasado, actualmente puede trabajar porque debe estar en proceso de cambio la residencia. Pero en principio yo les recomendaría hacer el cambio porque los trabajadores, cuando vean que la tarjeta anterior indica que no puede trabajar, no le van a contratar. Porque claro, a los empleados, pero los empleadores no saben de modificaciones de extranjería. Entonces, la nueva tarjeta sí indica que puede trabajar. Yo le cambiaría la tarjeta lo antes posible. Aunque pueden hacerlo, pero ojo que los empleadores, si la tarjeta dice que no puede trabajar, entenderán ellos que no se puede trabajar. Si es retroactivo y sí pueden trabajar. Navy, en el caso de que un iberoamericano que llega a España en 2020 como estudiante de posgrado y se le caduca el permiso por descuido, si lleva de 2020 de forma continuada en España y ya se encuentra matriculado en el próximo curso, cuando se le caduca el permiso, ¿qué puede hacer? Repíteme la pregunta, por favor. Iberoamericano que llega en el 2020 como estudiante de posgrado. Por descuido se le caduca el permiso y sin embargo lleva desde 2020 de forma continua en España y él ya se encuentra matriculado en el siguiente curso. Digamos que la situación le pilla, justo se le ha caducado el permiso, pero él ya está matriculado en el siguiente curso. Es como si estuviese una segunda matrícula. ¿Podría hacer algo? Las universidades no verifican, en muchos casos, no verifican la situación, sobre todo si es una universidad privada, si te encuentras en una situación irregular o no, porque ellos no están para sancionar. Tú puedes encontrarte en trámite, etc. Pero la persona se encuentra en una situación irregular, tiene que esperar 3 años para regularizarse, a menos que entrara la figura del arraigo laboral y hubiese estado cotizando, si hubiese cotizado 6 meses, lo puede haber hecho, pero está en una situación irregular. El estudiante puede seguir estudiando. Si la universidad le ha continuado el proceso y todo, la universidad no le va a sancionar, ¿vale? Porque no es la función de la universidad. Ahora, es una persona que está en situación irregular y que tiene que regularizarse cuando cumpla los 3 años. Respecto de la solicitud de residencia por arraigo social, que requiere la presentación de una oferta laboral mediante contrato de trabajo, en ese tipo de casos, ¿a través de qué medios acredita el empleador los medios económicos, materiales y personales para hacer frente a las obligaciones del contrato de trabajo? Para un contrato de trabajo, el empleador se tiene que dar, depende del tipo de trabajo. Si es un trabajo por ama de casa, vamos a suponer, el empleador tiene que estar dado de alta como empleador en la seguridad social y los medios económicos, pues el IRPF, el nómina, es decir, que está cotizando en territorio español. Por eso son muy celosos a la hora de entregar esa documentación. En el caso de un empleador en cuenta ajena, va a depender el nivel de productividad de la empresa, si es una empresa más de 500 empleadores o no, porque algunas empresas no tienen que demostrar toda la documentación interna, pero siempre que la empresa esté cotizando, que no tenga deudas en la seguridad social, la demostración de la facturación al año para saber que es una empresa que genera ingresos y que tiene medios para poder sufragar al trabajador. Vale, una pregunta que yo creo que enlaza con las cuatro novedades que has comentado al final.
Para el caso de una mujer de nacionalidad cubana que reside en Cuba, cuyos padres tienen nacionalidad española y residen también en Cuba, y sus abuelos tenían nacionalidad española, ¿tendría derecho a solicitar la nacionalidad española para ella y sus dos hijos? Depende. Si ella tiene nacionalidad, los padres no tienen nacionalidad española y es por medio del abuelo, ella tendría que ingresar a territorio español, vivir un año en territorio español con una residencia legal y continuada, y en este caso aplicaría nacionalidad. Sus hijos, siendo menores, cuando ella adquiera nacionalidad, por opción, la van a adquirir. Pero ahora imaginémonos que con la ley de memoria democrática, ese abuelo emigró a España en la época del franquismo, de 1936 al 1978. Si entró dentro de ese periodo del franquismo que emigró a Cuba, y tenemos demostración de los medios por lo cual emigró tanto su padre, sus padres, en este caso el padre del ciudadano español, como ella, como nieta, pueden aplicar a la ley de memoria democrática. Los hijos de ella no, porque solamente para hijos y nietos de ese primer supuesto. Gracias, Navy. Nos preguntan, tengo un caso de una solicitud de arraigo laboral que se presentó en junio, pero los tiempos de espera se entiende que son lentos. ¿Existe alguna manera de adelantar el procedimiento o agilizarlo? No, esperar. Yo sé lo incómodo que es explicarle al cliente, es que tenemos que esperar, que tenemos que esperar. Únicamente verifica que está en trámite, que está registrado y esperar. Te puedo decir el correo de la administración para preguntar, pero te van a decir lo mismo. Está en trámite, está en trámite. ¿Vale? Es esperar. Lamentablemente es la parte más complicada de poder explicarle a los clientes. Dentro de la reforma del reglamento, se supone que se va a crear no es un startup, pero es como una oficina para agilizar los procesos. Pero esa oficina va a comenzar a funcionar 6 meses después de entrada en la ley, con lo cual si entró el 16 de agosto, hasta enero no vamos a ver ninguna modificación de agilización de esos expedientes. Pero bueno, está dentro de la figura y dentro de los proyectos que tienen que entró dentro de este reglamento de extranjería. María nos pregunta respecto al arraigo por formación. Los extranjeros que no han homologado títulos extranjeros solo pueden acceder a los certificados de profesionalidad. ¿Cómo nos aseguramos que al presentar una solicitud de extranjería se va a aceptar dicha formación? ¿Qué documento nos vale? El documento lo tiene que hacer el lugar donde vayas a solicitar la formación. Ellos te van a indicar qué documentos requieren para que puedas acceder a ese curso. Es decir, esa parte le corresponde a la universidad o al centro de formación en el cual te vas a inscribir. Ellos te van a decir qué documento tienes que aportar para que tú puedas hacer ese curso. Vale, eso no le corresponde a extranjería, le corresponde al centro. El centro, esto pasa con los estudiantes, tiene que ser un título, tiene que tener un título propio, es decir, tiene que estar dentro de los acuerdos que ha establecido extranjería. Pero es el centro el que te va a indicar si tú cumples los requisitos para darte ese certificado de acto y entrar a hacer el curso. Para clarificarlo, Navy, ¿qué diferencia hay entre reagrupación y arraigo familiar? ¿Entre? Reagrupación y arraigo familiar. Ay, Dios mío, es que... A ver, una reagrupación familiar, en términos generales, se indica de cuando tú, con una residencia en régimen general, quieres traerte a vivir a tus familiares contigo. Para ello, las personas que tengan con residencia en régimen general, al año de estar en territorio español, es que podrán hacer esa reagrupación. Los familiares comunitarios entran con la residencia de familiar comunitario y aquí se les reagrupa, ¿vale? Como explicaba anteriormente, la figura comunitaria y la figura arraigo familiar está mezclada ahora mismo. Sinceramente, hay una mezcla que no terminamos de definir, con lo cual yo entraría a las figuras de comunitario, donde podamos hacer las demostraciones de relación de estar a cargo, y por arraigo familiar, cuando no tengamos demostración de estar a cargo y queramos hacer esa reagrupación. Navy, en el caso de que un extranjero que esté estudiando aquí en España y durante
durante su periodo de estudio presuntamente se esté investigando la posibilidad de que haya cometido un delito, esa persona va a poder solicitar la renovación hasta que, bueno, pues no recaiga sentencia firme, digámoslo así. Sí, hasta que no recaiga sentencia firme. En el momento que tenga sentencia firme, bueno, tengo un caso que justamente hoy de una persona que había aplicado nacionalidad española. En el momento que hizo la solicitud de nacionalidad española, no tenía penales. En el proceso se le abrió una causa y quería agilizar el proceso de nacionalidad antes que saliera la causa para obtener nacionalidad. Pues resulta que la administración ya le ha pedido que para continuar el proceso cancele los antecedentes penales, con lo cual recuerda que la administración se cruza. Si en ese momento la administración está verificando su solicitud, recuerden que no aportamos los penales de España, pero la administración tiene la obligación de acceder y pedir informes preceptivos y saber si esa persona no tiene penales. Y si en el momento que está haciendo la solicitud le sale cualquier documento de que está informe con causa abierta, puede ser un motivo de denegación. Si lo ha presentado y todavía no se ha celebrado sentencia y la causa todavía no ha avanzado, puede que pase y pueda terminar la renovación sin que sea denegado. Pero ojo con esto porque las administraciones pueden cruzar la información. Vale, un momentito. Vale, un momentito. Vale, un supuesto. Española cuyo padre de más de 65 años con pasaporte colombiano vino a España, pero ella no puede demostrar que le ha enviado dinero a Colombia. En este caso se podría también solicitar un arraigo familiar, aunque no se demuestre que no se ha enviado dinero de forma correcta. Sí, porque el arraigo familiar es como se ha vendido, perdón, Ángel. El arraigo familiar es como se ha vendido, como cuando no hay demostración de los medios económicos, pero hay demostración del parentesco. Vale. Si no se tiene una sentencia, pero sí conciliación con el empleador, ¿se puede solicitar un arraigo laboral? No, lo dije en el ejemplo, no podemos, si tenemos conciliación, ni de broma, es que no, ha hecho una conciliación, no han sancionado al empleador y tú has llegado a un acuerdo. No se puede demostrar con esta vía para tener la residencia. Eso es muy común, ¿eh? Muy común. Pensemos en el ejemplo de una estudiante universitaria con situación irregular que quiere solicitar arraigo social por tener su madre residencia por arraigo laboral. ¿Es necesario un informe de arraigo emitido por la Comunidad de Madrid antes de solicitar la autorización de residencia? Vamos a ver, repite un poco para atrás que está un poquito enredada esta pregunta. Su Sí, madre tiene arraigo laboral y ella sí. quiere solicitar un arraigo social. Y que ella quiere solicitar un arraigo social. Vale, a ver, si la madre obtuvo arraigo laboral, es decir, que tiene una oferta de trabajo en el momento de la solicitud y ella tiene 3 años, la hija en territorio español, por tener cónyuge o familiar directo, en este caso la madre o el padre, con trabajo, puede hacer el arraigo social. Es decir, demostrando que padre o madre o pareja en territorio español tienen un contrato. Pero la pregunta entonces venía al final con... Un momento, perdón. Eso debe ser con situación. Sí, que sí es necesario un informe de arraigo emitido por la Comunidad de Madrid antes de Ah, solicitar la autorización de residencia. vale, a ver, los informes de arraigo, o informes de inserción social, que es como se llaman, son importantes, pero no son vinculantes. ¿Qué quiero decir? Hemos tenido casos donde se han denegado el informe de inserción social a un cliente y ha obtenido, en este caso, perfectamente la residencia. Con lo cual, que lo tenga favorable es importante, sí, hay que aportarlo, ¿vale? Que lo tenga favorable es importante, sí, pero si salió denegado, ¿no se lo van a otorgar? No, ¿vale? Lo que hay que sí solicitarlo, porque el arraigo social, entre los requisitos, incluye este requisito, tener la inserción social. Con lo cual es importante aportarlo, favorable o no. Ya luego es la administración que determinará si te da el derecho. Vamos con las últimas preguntas, que es verdad que, disculpadnos si en el tintero se quedan algunas cosas, también nos hemos dejado información para que podáis también contactar con Navy.
pero es que, bueno, habéis sido 300 personas, entonces gestionarlo a veces es un poco difícil. Navy, en relación con la ley de memoria histórica, los supuestos expuestos de nietos, bisnietos y de hijos de mujeres españolas, ¿están condicionados a que hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad? ¿Se debe en todo caso probar que se renunció o se perdió dicha nacionalidad? A ver, por eso estamos esperando las instrucciones, porque en principio lo que teníamos hasta ahora era indicado en la época del franquismo. Unos los perdieron, otros no. Vale, vamos a ver las instrucciones, entre hoy y mañana sale para ver esta pérdida o no de nacionalidad si aplica. No hay bisnietos aquí. Supuestos, por favor, que eso es muy importante, dice que dejemos claro. Si han salido del 36 al 78, hijos y nietos únicamente pueden aplicar y tienen que demostrar la condición de exilio. ¿Vale? Que se inscribieron en el consulado, que se inscribieron en partidos políticos para españoles, que estaban cobrando, en este caso, pensiones en el exterior. Es decir, hay muchos medios para poder certificar el exilio, con lo cual vamos a ver las instrucciones si tiene que haber perdido o no la nacionalidad, que no creo que tengan que haberla perdido para que puedan justificarlo. En el caso de las madres que se casaron con extranjeros, en este caso, ellas no podían dar el derecho a los hijos a nacionalidad. Ellas sí la perdían porque la Constitución no le daba el derecho a que sus hijos la pudieran obtener. Ellas sí, los hijos sí obtienen ahora el derecho. Y el supuesto de la ley de memoria histórica, aquí solamente son los hijos. Si tu padre aplicó a la memoria histórica y tú no llegaste porque eras mayor de edad, solamente tú como hijo aplicas. Aquí no entran ni mis hijos, no entran si fue mi abuelo, no. Entonces hay que ser muy claro en los conceptos que cada uno se está entrando dentro de la ley. A ver. Vale. Una madre de 76 años, dependiente de su hija, quien obtiene la nacionalidad española en 2021. La madre se encontraba en un proceso de protección internacional, 3 años de nacionalidad venezolana. ¿Puede pedir arraigo familiar? ¿Cómo debe hacerlo? Arraigo familiar, disculpo que me perdí, una madre. Sí. Madre mayor que vive, bueno, que es dependiente de su hija. Su Ah, hija obtiene la nacionalidad española en 2021 y la madre ha tenido pues, un proceso de protección internacional. eh, su nacionalidad es venezolana y ha estado 3 años así. ¿Puede pedir un arraigo familiar, dado que su hija ya acaba de obtener la nacionalidad española? sí, puede pedirlo. Se renuncia al asilo, a la protección internacional que ha solicitado y puede pedir por arraigo familiar, puede pedir la residencia por medio a su hija, que es española. Vale. Vale, vamos ya con las últimas preguntas. Disculpadnos, voy a filtrar aquí un poquito. Eh, vale, soy estudiante. Si mi curso va a comenzar en 2023, ¿cuándo puedo comenzar los trámites de solicitud de residencia por formación? Eres estudiante, pero ¿dónde estás? ¿Estás en España? A ver, Entiendo que está en España. vale, si estás en España, llevas 2 años en territorio español, para que puedas aplicar el arraigo por la formación, requisitos fundamentales, llevar 2 años. Desde el momento que cumplas los 2 años, en cualquier momento vas a poder aplicar, pero tienes que tener 2 años en territorio español. Pensemos al contrario, Navy, si esa persona estuviese fuera y va a iniciar un curso académico, pues eso, en enero de 2023, pero todavía no ha llegado a España, ¿puede iniciar o adelantar algún trámite? No, porque es para personas que se encuentran en situación irregular en España. No es para las personas que estén fuera de territorio español. Hay otra figura que es una figura de estudiante para las personas que han hecho formación en los últimos 2 años en sus países de origen y pueden venir a territorio español por contrato en prácticas, ya sea remunerado o no, pero no tiene nada que ver con arraigo de la formación. Vale. Bueno,
bueno, vamos un poco con la última pregunta, un poquito a modo también de colofón y resumen. ¿Qué diferencia hay también más concretamente entre arraigo familiar y el régimen comunitario que, como has expuesto en el caso de Julia y William, eh, por los medios, perdón, respecto de los medios económicos, qué requisitos existen? Si un ciudadano iraquí se inscribe como pareja de hecho con una española, ¿qué requisitos tienen que cumplir para que le den la residencia? Bueno, vamos a entender que en el arraigo, en la residencia familiar comunitario, entran los supuestos donde ya hay una inscripción. Hay una inscripción, hay medios económicos, la pareja trabaja y vamos a dejar a la figura del arraigo familiar a aquellas figuras que son uniones estables, que no hay demostración de medios económicos, para poder demostrar el parentesco sin necesidad de esos medios económicos, que yo creo que es lo principal que quiere recoger el arraigo familiar. Pues bueno, a todos los que nos estáis siguiendo, que soy, bueno, seguís siendo casi 200, muchísimas gracias por todo. Disculpadnos si se ha quedado alguna pregunta en el tintero, pero bueno, hemos tenido que filtrar alguna cosilla para poder centrar un poco más el tiro. Navy, nuevamente por parte de la agrupación de jóvenes abogados, queremos trasladarte, pues, vamos, nuestra enhorabuena porque la verdad que encima creo que te he hecho algunas preguntas así un poquito más complicadillas. Como ves, el público que tenemos es bastante exigente. Y nada, pues agradeceros a todos vuestra participación. Recordaros, sobre todo los que os habéis conectado un poquito más tarde, aprovechad ahora para descargar los documentos, la propia presentación, un documento de apoyo que Navy nos ha compartido. Y, por supuesto, pues os animamos a seguir a Navy en sus redes sociales, a seguir también a Ja Madrid y bueno, ya seguir, a seguir también todas las actividades que realizamos. Navy, te cedo una última palabra pues, para que puedas despedir esta sesión como se merece. Muchísimas gracias a ustedes por nuevamente contar conmigo para esta formación. Espero haber sido lo suficiente clara o llana que pude entenderlo. Más que explicar la ley, lo que quise fue explicar casos prácticos, porque yo también he estado del otro lado y lo que hemos hecho en la carrera, sabemos lo difícil que es leer la Constitución y ahora transfiere esto a clientes, a casos reales, con lo cual espero que esta nueva modalidad de hacer esa explicación les sirviera a todos ustedes. Así que gracias por estar conectados, a los que se quedaron hasta el final. Muchísimas gracias porque la hora ya comienza el networking de AJA. Eso. Unos minutos y seguramente os apetece ir allí. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas Hasta tardes. la próxima. Hasta luego. Hasta luego, Navy.